Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a pasar al estudio de este mediodía. Y quisiera que pudiésemos comenzar haciendo una oración para pedirle a Dios que nos ayude, que Él sea el que nos hable, que nos pueda guiar, puesto que cuando hablamos de temas espirituales, solo el que nos puede ayudar es Dios. Necesitamos su guianza. Vamos a orar. Querido Dios, gracias nuevamente por un día más, Señor, por la oportunidad de podernos congregar, Señor. Gracias por cada persona que has traído, gracias por cada uno de nosotros. Gracias porque nuevamente podemos estar en una congregación invocando tu nombre, poder levantar nuestra voz y decirte lo maravilloso y lo grandioso que eres, poder agradecerte, Señor, y también, Señor, el poder meditar tu palabra, Dios. Queremos pedirte que tú nos hables en esta noche, Padre, que tú hagas entendible la palabra en nuestros corazones. Tú eres el que conoce, Señor, el estado espiritual de cada uno de los que estamos aquí. Tú eres el que conoce, Señor, nuestras necesidades. Tú eres, Señor amado, el único que sabe todo esto. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a que el día de hoy nuestro corazón pueda salir bendecido, edificado. Pueda salir, Señor amado, alimentado. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y pedimos la guianza de tu buen Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Puedes acompañar al libro de Isaías, capítulo 66, versículo número 1. Con este texto vamos a estar iniciando el día de hoy. Isaías 66, versículo número 1. Dice así la palabra: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Desde el inicio de este versículo podemos ver que Dios está hablando de la posición que Él tiene con respecto al ser humano. Desde el inicio nos deja en claro que el trono de Dios está en los cielos. Humanamente hablando, es inalcanzable para cada uno de nosotros. Y aquel sitio que es la tierra, lugar donde habitamos, pero muy hermoso y complicado que sea comprender cada uno de sus misterios, a lo mucho que llega es a ser el estrado de los pies de Dios. Sigue diciendo una pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué casa puede ser lo suficientemente grandiosa o magnífica? ¿Qué edificación de madera, de cemento, de los más finos artesanos humanos puede estar a la altura para decir: mira, en esta casa va a habitar Dios y ahí va a ser su morada? Creo que nos queda claro que Dios no está encerrado en una iglesia, puesto que en los meses anteriores no podíamos ni siquiera congregarnos. Versículo número 2: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. No solamente nos dice que el trono de Dios está en los cielos, un lugar inalcanzable, alto, sublime, hablando de su autoridad, hablando de su dominio, hablando de lo inalcanzable que es para el ser humano estos temas, y que además la tierra es el estrado de sus pies y que no hay una casa que sea lo suficientemente digna para Él, sino además nos dice: mi mano es el que hizo todas las cosas, todo lo que existe
Todo lo que alcanzamos a ver y aún las cosas que no alcanzamos a ver, Él es el creador. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aunque es Dios por sobre todas las cosas, aunque es un Dios poderoso, que tal vez si se revelara tal cual es, no lo podríamos comprender, porque tan solo sus atributos no los podemos comprender. Cada uno de los atributos de Dios no cabe en nuestra mente al 100%. Podemos tener una idea, podemos comprender hasta cierto límite, pero más allá no podemos. La omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede. La inmortalidad, la omnisciencia, que Dios está en todos lados. La eternidad de Dios, ¿cómo puede caber eso en la mente de un ser humano? Y es a propósito que Dios lo está hablando en este texto, porque nos está haciendo una comparativa. Alto, sublime, pero por el otro lado estamos nosotros. Pero Dios dice, a pesar de que es alto y es sublime, dice, miraré, consideraré, le prestaré atención a aquel que tiene estas características que están aquí descritas, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temblar a su palabra no significa solamente que vamos a tener un temor cuando escuchamos la palabra. Significa que la vamos a poner en práctica. Por cuanto le tenemos respeto, por cuanto le tememos, todo lo que escuchemos lo vamos a poner en práctica, lo vamos a aplicar, porque temblamos a la palabra de Dios. Una persona que no tiembla es aquella persona que le da lo mismo. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, que se le olvida lo que aprendió. Esa persona no está teniendo temor de Dios, no está teniendo respeto a Dios, porque recibe y se le olvida. No está diciendo aquí Dios que va a mirar a cualquiera, porque tenga tal religión o porque tenga tal ideología, por eso Dios lo va a atender, no. La característica es que sea pobre y humilde de espíritu. No es una pobreza física, económica, no es una pobreza de conocimiento, ni tampoco una pobreza económica. Está hablando de una actitud interna del corazón, la cual es muy necesaria para cada uno de nosotros. Es una actitud que tú necesitas. Es una actitud que yo necesito tener constantemente en mi vida. Porque si no, de otra manera no voy a ser acepto delante de Dios. Porque de otra manera no voy a escuchar, no voy a poder entender. Porque de otra manera no voy a ser recibido. Mi oración no va a llegar hasta Dios. Y qué importante es ese vínculo. Para todo ser humano es importante que cuando él eleva su oración, tener la garantía de poder ser escuchado, de poder ser recibido, de poder ser considerado. Lo cual nos deja entender que hay un buen número de personas hoy en día que quieren ser atendidas por Dios, pero por su actitud, ellas mismas están poniendo ese límite. Ellas mismas están poniendo ese estorbo en su vida. Cuando dice que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu, significa demasiado. No solamente que tu oración va a ser escuchada, sino que además va a ser respondida. Y que vas a poder tener la oportunidad de estar caminando cerca de Dios. Y que Dios se va a manifestar en tu vida y en la vida de tu familia de una manera directa y concreta. Que tú vas a ver las obras de Dios creciendo en tu propia vida y en la vida de tu familia.
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es importante siempre tener presente esta actitud. No es solamente para una persona cuando viene a Cristo por primera vez y es pobre de espíritu y después ya no. Es una actitud que se debe mantener constantemente. Es una actitud que se debe ver reflejada cuando yo voy a abrir mi Biblia y la voy a leer. Es una actitud que se debe ver reflejada cuando cierro mi cuarto y doblo mis rodillas. Una actitud de desear, de anhelar. Qué importante es para Dios. Él podría obligarnos. ¿Sabes qué? Ya te programo para que tú ores y leas la palabra con todo tu corazón. Pero no. Él quiere ver de ti y de mí esa actitud. Por eso es que muchas personas van a la Biblia y cuando la leen no la entienden. Sí, es complicado en ocasiones. Pero cuando hay un corazón necesitado, tú ves cómo le haces para poder entender la palabra. ¿Tienes dificultades para orar? No sé cómo le voy a hacer, pero mi oración tiene que ser escuchada. Esa actitud es contraria. Es contraria al sentirse saciado. Es contraria a una actitud de rutina. La pobreza de espíritu es contraria a la rutina. La pobreza de espíritu es contraria a sentirse saciado y creer que tú puedes controlar tu vida. ¿Cuántas personas su vida la viven en un estilo de vida saciado? Tal vez Dios sí hizo una obra en tu corazón o en la vida de alguien, pero ¿creen que eso es suficiente? No, todavía no. Todavía, primeramente hay que nacer de nuevo, sí. Y después hay que crecer espiritualmente. Y después hay que buscar que los demás también conozcan de Dios. Tal vez a tu medida, tal vez de acuerdo a tus circunstancias, pero cuando una persona tiene una perspectiva correcta, sabe que no se puede quedar con lo que acaba de encontrar. Y constantemente esta persona se va dando cuenta de su necesidad espiritual. Créeme, nosotros como seres humanos estamos rodeados de muchas necesidades. Pero a veces la actitud de sentirse saciado nos hace creer que ya no tenemos más necesidad. Nos hace creer que ya llegamos a la estatura que debía de ser y de ahí ya no se puede pasar. ¿Cuánto más si todavía estás buscando que Dios obre en ti? Déjame decirte, la obra que Dios ha comenzado en ti, Él la quiere terminar. Él desea terminarla. Pero lo demás depende de ti. Que tú le busques, que tú insistas, que tú busques tener la actitud correcta, que tú busques que Dios enderece esas veredas que tal vez están torcidas en tu vida o en la vida de tu hijo, en la vida de tu padre, en la vida de tus vecinos. Nada más Dios es Dios de una iglesia. Sí, Dios se manifiesta aquí porque dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Pero ¿qué tal en el trabajo? ¿Qué tal en el hogar? ¿Qué tal en la calle? ¿No es también Dios en esos lugares y también puede obrar de una manera clara y directa? Claro que puede. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quisiera hoy preguntarte, ¿con qué actitud estás buscando a Dios? ¿Con qué actitud te estás acercando a Él? ¿Es acaso esa actitud de desear, de anhelar, de suplicar, de rogar? ¿O acaso ya la rutina ha venido y ha dejado su marca en tu corazón? Y ya solamente lo haces por cumplir. O tal vez piensas que ya tienes el control de toda tu vida
y que ya no tienes necesidad de orar y de leer, de buscar, de anhelar. Para todo cristiano es una actitud que nunca debe de pasar. La actitud de la pobreza de espíritu. Porque esa es nuestra realidad, querido amigo, querido hermano, esa es nuestra realidad. Aunque no lo queramos aceptar, es nuestra realidad. Estamos rodeados de necesidades. Nuestro mundo, tú lo ves cómo está. Necesita una iglesia que se levante, que sea sal de la tierra y luz de este mundo. Tenemos un gran reto delante de nosotros, que a veces parece ser imposible humanamente hablando. Cada día se levantan nuevas filosofías en contra de Dios. Cada día la maldad aumenta. Y si no tenemos esa actitud, la maldad va a entrar a tu hogar tarde que temprano. Porque solamente con Dios puedes tú hacer frente a los tiempos que estamos viviendo. Tú no puedes en tus fuerzas. Tú no puedes en tu sabiduría. En tu prudencia tú no puedes. Ya has vivido bastante tu vida y te has dado cuenta que has tomado decisiones equivocadas. Por eso es tan importante la pobreza de espíritu, porque la pobreza de espíritu va a moldear tu búsqueda con Dios, tu comunión con Dios, tu relación con Dios. La pobreza de espíritu va a moldear la intensidad con la cual busques al Señor y la manera en la cual Dios te va a contestar a ti. Va a moldear cada área de tu vida. Salmo capítulo 8, versículo número 3. Salmo capítulo 8, versículo número 3. Vamos a leer lo que dice David el rey David, lo que dice el rey David en este salmo. Dice así: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, hablando de la grandeza de la creación, de la perfección de lo que Dios ha creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Vivimos en una sociedad donde hay una tendencia a creer que somos merecedores de Dios. Vivimos en una sociedad donde te hacen creer que Dios puede ser un sirviente del hombre y no es así. Dios está todavía en los cielos. Nosotros somos los que estamos en la tierra. Nosotros somos los que tenemos necesidad. Decía Job, en el libro de Job, decía él, si yo multiplicase mi maldad, ¿qué le haría a Dios? No lo puedo alcanzar. Si yo fuera justo, ¿qué beneficio recibiría de mi mano? Al hombre le alcanzarán sus propias acciones. Solo él saldrá afectado. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Para que te acuerdes de él, para que lo tengas en consideración. Si pudiésemos por un momento entender un poco de la grandeza de Dios, de su omnipotencia, de su poder, de su autoridad, nos daríamos cuenta que no somos ni siquiera polvo delante de él. Pero aún con todo, las Escrituras, la Biblia nos enseña que él quiere mirar, él quiere ayudarnos. En la medida que nos demos cuenta qué tan grande es Dios, en esa misma medida nos daremos cuenta a quién nos estamos acercando y cuál es el poder y la potencia de este Dios al cual estamos buscando. Dice en el libro de los Hechos, para que buscando
palpando tal vez le halléis, aunque ciertamente no está lejos de vosotros. Tan alto y sublime, pero tomó cuerpo de hombre y habitó en medio de nosotros. Estuvo en medio de nosotros. Aunque es alto y sublime, dice la Escritura que Él se humilla a mirar, para extenderte la mano, para decirte, déjate ayudar. Pero no va a ser a la manera tuya, va a ser a la manera de Dios. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo número 9. Es un texto muy hermoso. Dice de la siguiente manera: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea, no hay nada que se le escape. Ni siquiera pensamiento, intención, cualquier cosa que esté oculta en el corazón del hombre, nada se oculta. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios está buscando entre los hijos de los hombres. Dios escudriña dentro de ti. Constantemente está buscando la actitud que tú tienes. Y cuando encuentre un corazón sincero, cuando encuentre un corazón dispuesto a buscarle, allí es donde Él manifiesta su poder y su gracia. Allí es donde Dios manifiesta su voluntad. En nuestros días es un problema muy grande cuando la gente quiere orar a Dios y siente que Dios no le escucha. Cualquiera puede orar, pero definitivamente no cualquiera recibe una respuesta. Y aquí la Biblia nos está diciendo cuál es la actitud que debemos de tener para que nuestro clamor pueda llegar. Tú puedes recordar aquellos casos de los evangelios, aquellos hombres y mujeres que se acercaron a Cristo con una necesidad. La mujer sirofenicia, ¿tú crees que llegó ahí como apática? Ay, Señor, ayúdame, por favor. No, había una necesidad muy grande. Clamaba, dice la Escritura. Socórreme, Señor. Ayúdame. ¿Cómo ha sido tu búsqueda? ¿Cómo ha sido tu oración? Porque déjame decirte que parte de la pobreza de espíritu tiene que ver con la forma en la cual buscamos a Dios. Una persona que no ora, no podemos decir que tenga pobreza de espíritu. Una persona que solamente ora 5 minutos al día, tampoco podemos decir que tenga necesidad de Dios. Porque la misma necesidad que te rodea te va a llevar a buscar hasta encontrar al Dios que estás buscando. Hasta encontrarle, hasta hallarle. Y podríamos decir que en gran medida las historias de la Biblia son de personas comunes y corrientes que tuvieron una necesidad y nos cuenta su búsqueda de Dios. Y cómo cuando tuvieron un corazón correcto, Dios respondió. Y somos invitados a imitar ese ejemplo. Somos invitados a seguir el ejemplo de estos hombres y de estas mujeres que con todo el corazón buscaron a Dios.
Dios nos ha bendecido y eso es algo por lo cual debemos agradecerle y debemos alabarle. Pero estoy seguro que aún hay muchas cosas en tu vida que todavía necesitan ser corregidas. Todavía hay muchas cosas en tu hogar que necesitan ser enmendadas. Aún tienes familiares que se están perdiendo, y familiares tan cercanos como podría ser tu padre, tu hermano, tu primo, y que debería estar en nuestro corazón el deseo ardiente de que ellos conozcan. Dice la palabra que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. ¿Qué estará viendo Dios ahorita en tu corazón y en el mío? ¿Qué hallará dentro de él? ¿Saciedad? ¿Indiferencia tal vez? ¿O encontrará todo lo contrario, un corazón anhelante? Un corazón que suspira por ver a Dios actuar en su vida, que anhela, que invierte el tiempo necesario, que ruega, que suplica. Deja comentarte algo. Ningún cristiano nace siendo cristiano. Todos los hombres en un momento dado de su vida se han apartado de Dios. Aún aquellos hombres que vemos en la historia como grandes hombres de Dios, en un momento dado de su vida estuvieron perdidos también. Pero ellos emprendieron ese camino, en esa búsqueda de Dios hasta encontrarle. Y Dios obró en ellos y lograron ser lo que la historia ya nos dice que ellos lograron hacer por Dios. Pero no son diferentes a ti ni a mí. La única diferencia es que ellos encontraron a Dios. Nosotros también tenemos que encontrarle. Dios es una persona y como persona le puedes hallar. En el Salmo 27 dice, tu rostro buscaré. David decía, voy a buscar tu rostro, Señor. No hablaba de una relación impersonal. Hablaba de una comunión con una persona que se llama Dios. Alguien personal con el cual tú puedes hablar. Y Él también te contesta. ¿Qué es lo contrario a la pobreza de espíritu? Parte de ello sería la soberbia o la arrogancia. Cuando una persona se atreve a salir de su hogar sin haber puesto su vida en las manos de Dios, es una persona que está en cierta medida actuando con soberbia. Porque ¿cómo puedes pensar que puedes enfrentar el día y todas las dificultades que vas a tener sin haberte puesto en las manos de Dios? ¿Cómo puedes pensar que vas a dirigir tu vida sin la sabiduría de las Escrituras? No se puede. Para eso fue dejada la Escritura, para eso Dios nos la dejó, para guiar nuestro camino, para enseñarnos el camino por el cual debemos andar, la senda correcta, para encaminar nuestros pasos por la senda de paz. Cuando tomamos decisiones y no consultamos a Dios, o no nos preguntamos qué dice la Biblia acerca de ese tema. Ahí comienzan los conflictos en casa
Y mil y unas veces y mil veces hemos tratado de corregirlo a nuestra manera, los problemas de nuestro hogar, y las cosas están peor. Y tú sabes que tu hijo se está descarriando y quieres corregirlo, y estás dispuesto a preguntar a todos, pero menos a Dios. Ya le preguntaste al amigo, al compadre, ya leíste libros, ya revisaste los periódicos. Y ya cuando no tienes ninguna otra opción, entonces sí voy a buscar a Dios. Eso debió haber sido lo primero. Eso debió haber sido el primer paso. Eso debió haber sido la primera intención de nuestro corazón. No cuando ya las cosas ya se salieron de control y ya es un desastre. Cuando ya no puedes solucionarlo, no debe ser lo primero. ¿Cuántas personas toman decisiones importantes en su vida y nunca se preguntan qué dice las Escrituras, qué dice Dios? Nunca encomiendan sus pasos a Dios. Solo cuando tienen problemas es cuando oran. La invitación de Dios es: hay que buscarle. Es tiempo de buscar a Dios. Se ha hablado en otras enseñanzas anteriores acerca de la oración. Aprovechemos esa enseñanza y apliquémosla en nuestra vida. Aprovechémosla y ocupémosla de tal manera que esa enseñanza pueda mostrarnos el camino. Se ha hablado de la palabra. Aprovechemos esos estudios para ser fieles en estudiar las palabras que Dios nos ha dejado, porque ellas mismas dicen: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mantente en el mandamiento. Pero si no conocemos los mandamientos, ¿cómo podremos saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? También parte de lo contrario a la pobreza de espíritu es la autocomplacencia. El creer que porque ya tienes tiempo en una iglesia, que porque tienes un ministerio, que porque tienes lo que tú quieras, ya por eso estás bien. Y se descuida nuestra comunión con Dios. No hay justificación para descuidar nuestra búsqueda de Dios. No hay justificación alguna. Estamos rodeados de necesidades. Pero el problema es que luego a veces cuando el corazón se siente saciado, aunque no sea así, puede venir la ceguera espiritual. Parte de la falta de búsqueda te va a llevar a la tibieza. Medio buscar a Dios, medio entregarte, medio obedecer. Solamente ciertos días soy cristiano. Entre semana me olvido de Dios. La tibieza te va a llevar a eso, y la tibieza va a traer consigo la ceguera espiritual. ¿Recuerdas tú lo que Dios le decía a la iglesia de la Odisea? Dios le dice: tú dices, le decía a la iglesia, tú dices solamente, porque no es la realidad. Soy rica y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, confiando tal vez en el poderío económico que puedan tener un grupo el día de hoy, confiando tal vez en toda la estructura humana, confiando tal vez en los números, es una mega iglesia tal vez. Soy rica y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad.
Pero eso es lo que ellos veían de sí mismos, pero su vista ya estaba afectada. ¿Pero qué era lo que veía el Señor? Pero yo digo que tú eres pobre, ciega, desnuda, desventurada. Muchas veces nuestra opinión puede estar equivocada, porque nos estamos apreciando de una manera incorrecta. Pero por el contrario, ¿recuerdas lo que Dios le dijo a la iglesia de Esmirna? Dice, y tu pobreza, le decía, pero tú eres rica. Hablando de esa pobreza de espíritu. Ya sea que una persona, humanamente hablando, tenga poder económico o no, pero la actitud es la que importa. Cuando sentimos que con nuestra salvación ya es suficiente. No, no es suficiente. Tenemos que crecer en Dios. Todavía hay familiares nuestros que necesitan conocerle. Todavía hay un mundo allá afuera. Cada día salen nuevas ideologías en contra de Dios. Cada día se aprueban cosas que van en contra de la palabra de Dios. Como se enseñaba hace 8 días, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y nuestra responsabilidad como iglesia es ser luz en este mundo de oscuridad. Es ser la sal que detenga la corrupción. ¿Cuánta necesidad tenemos de buscar al Señor? Primeramente por ti, por tu familia, por la iglesia. Dios nos ha bendecido, sí, hemos sido muy bendecidos, pero todavía no es todo lo que Dios quiere. Dios quiere aún más. ¿Será que acaso la mano de Dios se ha cortado para salvar? ¿Será acaso que su oído se ha tapado para no oír? ¿Será acaso que Dios ha envejecido? No, Él sigue siendo el mismo. Y su mano sigue siendo poderosa para salvar, no importando el problema en el cual estés metido. No importando la circunstancia en la cual te encuentres. No importa nada de eso. Su mano es poderosa. Y Él la está ofreciendo para ayudarnos. Pero está buscando una respuesta de parte tuya. Qué interesante, ¿verdad? Dios esperando una respuesta tuya. Y de parte de mí también. Mateo capítulo 5, versículo número 3. Es la parte de la Biblia que se le llaman las bienaventuranzas. Y de hecho esta que vamos a leer es la primera bienaventuranza. Dice así, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, 1000 veces dichosos los que tienen esta actitud, que tienen pobreza de espíritu, que se dan cuenta de su necesidad y están dispuestos a admitirla delante de Dios y están dispuestos a buscar que esa necesidad sea suplida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es para ellos. Allí es donde se encuentran los pobres en espíritu. ¿Quieres tú entrar al reino de los cielos? Comienza siendo pobre en espíritu y reconociendo delante de Dios tu necesidad y la necesidad de tu familia. Comienza reconociendo tu necesidad y dobla tus rodillas delante de Dios.
reconoce que tu familia todavía está perdida. Y a lo mejor también te hace falta a ti encontrar a Dios. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Esta es la puerta. No solamente es la primera bienaventuranza, sino es la puerta a todas las demás. Es la puerta para toda la gracia, para todas las virtudes, para todo lo que tú puedas necesitar. Más adelante están las demás bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, los pobres es la primera, los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que quieren ver el reino de Dios establecido en su hogar y en su ciudad y en su país. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que buscan hacer paz entre Dios y el hombre. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Todas esas bienaventuranzas son consecuencia de la primera, que es pobres en espíritu. Todo lo que tú puedas necesitar, todo lo que vas a necesitar, lo debes encontrar en tu búsqueda con Dios y en tu estudio de la palabra de Dios. Es una gran gloria cuando estamos juntos, porque la palabra de Dios dice que es un medio de gracia. Estar reunidos en el nombre de Cristo, poder exaltar su nombre, decir aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Pero ¿sabes algo? También es una gracia muy grande cuando en nuestro hogar doblamos nuestras rodillas y le buscamos. Y le decimos, Señor, no solamente en domingo te quiero buscar, hoy lunes también te quiero buscar, y martes aún más, Señor, y miércoles también. Puede ser que tus sentimientos no te ayuden mucho, porque en ocasiones cuando se comienza la búsqueda de Dios, una de las primeras cosas que te das cuenta es que no sabes cómo buscar a Dios. Pero si tú insistes, le vas a hallar, porque ahí está la promesa. Miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu. Tarde que temprano recibirás la respuesta de lo que estás buscando. Tarde que temprano va a venir. Tarde que temprano el Señor te responderá. Tarde que temprano verás sus promesas cumplirse en tu vida. Tarde que temprano verás a tus familiares buscando de Dios. Tarde que temprano verás la obra de Dios en tu corazón. Pero requiere insistencia, requiere humildad, requiere reconocer nuestro estado actual. Que te rindas delante de Dios, le digas, Señor, ya no puedo, ayúdame. A veces me han preguntado, ¿cuánto tiempo hay que orar? Es cierto que la Biblia no dice cuánto tiempo, pero una respuesta correcta a esa pregunta es lo que sea necesario de acuerdo a tu necesidad. Si tu necesidad son 5 minutos, no es suficiente. Creo que estamos rodeados de tanta necesidad que 5 minutos no basta. Cristo le dijo a Pedro, ni aún una hora habéis orado. No es un mandamiento como tal, pero sí muestra el deseo de Cristo de tener comunión con nosotros y que esa comunión sea abundante. Obviamente una persona que quiere apenas buscar a Dios, lo primero que tiene que hacer es ponerse a cuentas con Dios, hacer las paces con Dios, que haya paz entre Dios y el hombre, que esa comunicación o esa relación que ha sido rota por el pecado pueda ser restablecida a través del arrepentimiento y la fe, y venga el perdón de los pecados. Y después se podrá orar por todo lo demás.
¿Qué puedes orar? Pues cuéntale a Dios lo que te pasa, lo que te sucede. Cuéntale los problemas que tienes. Cuéntaselos detalladamente. A veces pensamos que porque Dios sabe todo, ya no necesita que se lo contemos. No necesita. Los que necesitamos somos nosotros contárselo. No es tanto por Dios, sino por nosotros. Porque necesitamos ahondar. Necesitamos abrirnos a Dios y expresar aquellas cosas que están ahí escondidas en nuestro corazón. Tal vez heridas, tal vez decepciones, preocupaciones, angustias. ¿Qué es lo que puede haber en el interior del corazón del hombre? ¿Qué es aquello que está oculto en tu corazón? Eso se lo puedes contar al Señor. Él estará gozoso de escucharlo de ti si tienes un corazón correcto. Él quiere escucharte. Proverbios capítulo 3, versículo número 5. Proverbios capítulo 3, versículo número 5. Dice así la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es un contraste entre tu propia prudencia, lo que tú consideras prudente, y por el otro extremo lo que Dios quiere para ti. Y el consejo de la Biblia para ti es: no te fíes de tu propia prudencia, no te creas sabio, no te creas prudente, no te creas muy experimentado. Mejor reconoce al Señor en todos tus caminos. En todos. No solamente los domingos, entre semana. No solamente los que tienen que ver con tu fe, sino aún tus relaciones con tus familiares, tus negocios. Reconócelo en todos tus caminos, en tu escuela, en la forma en la cual estudias, en la forma en la cual te relacionas con tus amigos en la escuela, la forma en la cual estás trabajando. Reconócelo en todos tus caminos, en todos. Dios no solamente quiere un corazón un día, quiere toda la vida nuestra. Reconócelo en todos tus caminos. Y entonces ahí viene la promesa: Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces nuestras veredas suelen estar torcidas? Y parece que no tiene solución, y parece que no hay respuesta, y parece que nunca va a ser corregido. La promesa de la palabra es: reconócelo en todos tus caminos, y Él va a enderezar tus veredas. Él es el que se va a encargar. En ti no hay poder, en ti no hay fuerza. La pobreza de espíritu tiene que ver con una actitud de dependencia de Dios. Es que esa es nuestra realidad. El ser humano no fue creado para vivir sin Dios. No fue creado para vivir sin Dios. Cuando vive sin Dios tiene infinidad de problemas. Aunque diga que está bien, no es verdad. No es cierto. Necesita de Dios en su vida. Y todos los días. El ser humano es un ser espiritual también. Y necesita el alimento espiritual. Y necesita depender de Dios todos los días de su vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas demasiado conocedor. Mejor escucha lo que Dios tiene que decirte a ti.
Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate de todo aquello que te separa de Dios. Apártate de todo aquello que ofende a Dios y que también lastima a tu familia. Apártate de todas esas prácticas. Teme a Dios y apártate del mal. No creas que a ti no te va a alcanzar las consecuencias de tus acciones. Te van a alcanzar tarde que temprano. Tarde que temprano vendrá el fruto de lo que has sembrado. Tarde que temprano vendrá. Versículo número 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dos verdades importantes. Cuando reconoces a Dios en todos tus caminos, en primer lugar tienes la garantía de que no te vas a equivocar. Y en segundo lugar, que Dios va a estar contigo. Y Él es el que va a hacer lo que tú no puedes. Y entonces sí será como medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos, te va a dar descanso. ¿Cuántas personas quieren solucionar sus problemas ellos mismos y se la pasan nerviosismos, depresiones, ansiedades? ¿Sabías tú que cuando la Biblia nos invita a orar es para echar nuestra carga delante de Dios? Lo cual es una figura de una persona que llega con todos sus problemas y los pone delante de Dios. Y allí deja sus problemas. Seguirá al pendiente, sí. Seguirá buscando, sí. Pero sus problemas estarán delante de Dios. No volverá a cargarlos. ¿Cuántas personas viven cargando sus problemas día a día? Incluso llegan a enfermarse de tanta opresión. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La manera en la cual tú te comportes para con Dios, tarde que temprano traerá sus propios frutos. Frutos para bien si estás buscando correctamente a Dios, pero también frutos amargos si descuidas tu búsqueda. Frutos amargos si no pones atención a lo que la palabra nos está hablando el día de hoy. Frutos amargos porque luego, cuando se dan cuenta que no decidieron bien, se lamentan. ¿Por qué no mejor desde el día de hoy, antes de que pase todo lo demás, encomiendas tu camino al Señor y aprendemos a depender de Él todos los días? Para terminar, Santiago capítulo 4, versículo número 6. Carta del apóstol Santiago capítulo 4, versículo número 6. Con este texto terminamos. Dice así, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes. Si no tenemos una actitud adecuada, si no somos pobres en espíritu, vamos a ser resistidos por Dios. O sea, Dios no nos va a atender. Dios no va a escuchar. Y aunque hagamos como los sacerdotes de Baal, que brincaban y se sajaban, se lastimaban, porque no hay la actitud correcta. Elías era lo contrario, era una persona que vivía en la presencia de Dios. Y no hubo necesidad de lastimarse ni de hacer grande ruido. Solamente invocó el nombre de Jehová su Dios. Y fuego descendió del cielo. Dios resiste a los soberbios, a los que se creen sabios, a los que en su soberbia creen que pueden vivir sin Dios, a los que no buscan en la Escritura el consejo de Dios. Dios los resiste, pero da gracia a los humildes, a aquellos que reconocen su extrema necesidad. ¿Cuál serás tú? ¿Cuál de estos dos serás tú? ¿Cuál de ellos seré yo? ¿Qué actitud verá Dios el día de hoy en tu corazón y en el mío? El texto que leíamos hace rato dice: sus ojos ven, sus párpados examinan. Ahorita en este momento Dios está examinando cada corazón, cada vida, porque eso lo hace Dios constantemente. Todo momento Él está examinando. ¿Qué actitud encontrará? Quiera Dios que encuentre una buena actitud. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro en esta tarde? ¿Por qué no meditas cómo ha sido tu búsqueda de Dios? ¿Qué es lo que ha fallado? O si has avanzado, si estás teniendo la actitud correcta para seguir adelante. Porque estoy seguro que en medio de nosotros habrá personas en las cuales Dios sí ha mostrado su buena voluntad y está viendo respuesta y un crecimiento espiritual. Nunca pierdas la pobreza de espíritu, querido hermano. Nunca la pierdas. Nunca creas que ya es suficiente en los años que has caminado con el Señor. Nunca pienses que es suficiente con el conocimiento que tienes. Nunca pienses que es suficiente con el tiempo que llevas en la iglesia. Nunca es suficiente. Caminar con Dios es de todos los días. Todos los días es necesario buscarle. Todos los días es necesario depender de Él. Todos los días es rogarle y suplicarle su ayuda y su bendición. Todos los días es rogarle que tenga misericordia de nosotros y nos sostenga en medio de este mundo, en medio de la maldad, en medio del pecado, en medio de la frialdad espiritual que envuelve nuestro tiempo. Todos los días necesitamos su consejo, su compañía, su fortaleza, su amor. Todos los días necesitamos su cuidado y su protección. Todos los días lo necesitamos. Día y noche, decía David, te he buscado. Y mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré para buscarte. Como el ciervo brama en medio de las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios. Yo tengo sed de ti. ¿Cuánta necesidad hay, querido amigo? ¿Cuánta necesidad hay en nuestro alrededor? Buscaré con todo mi ser, te necesito.
más hoy que ayer te buscaré. Con todo mi ser, te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Haz tuya esta oración. Hazla tuya. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios
dijo, y así me dijo el alto y sublime. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Que tiembla mi palabra. Y que tiembla mis palabras. Dice en la palabra en el libro de Sofonías, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes y el poder estar juntos y el poder meditar tu palabra. Te agradecemos mucho, Señor, por tu presencia, por tu ayuda, Señor, y porque cada domingo estás, Señor, en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Pedimos, Dios, que tu bendición pueda ir con cada uno de los que están aquí, Señor. Nos ayudes en la semana, nos acompañes, Señor, que tu palabra siga instruyéndonos en nuestro corazón, que tú recuerdes la palabra, lo sigas haciendo con cada domingo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Sé con cada uno, Padre, en el nombre de Cristo. Muchas gracias. Gracias, Dios mío. Amén.